Bienvenidos a JZ Quan Raya y hoy vamos a resolver un nuevo ejercicio. Bueno, en este caso con otra temática diferente, es logaritmos. Bueno, vamos a aplicar estas primeras definiciones que nos dicen lo siguiente. Primero, la definición es de logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Listo, es la primera definición. La segunda definición nos dice lo siguiente. Nos dice un logaritmo en base a, con índice a, del argumento m sobre n es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? En este caso, vamos a aplicar también la tercera definición que nos dice lo siguiente. El logaritmo con índice a del argumento m elevado a la r es igual a r que multiplica el logaritmo en base a, o sea, del índice a de m. Listo. Entonces aquí están nuestras definiciones. Ahora vamos a resolver un ejercicio con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a aplicar estas tres definiciones. Nos dice lo siguiente. El logaritmo en base o índice 2 de la raíz cuadrada de 2 que multiplica el logaritmo con índice 2 de 6 menos el logaritmo con índice 2 de la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar en este caso, en estos dos casos, lo siguiente. Primero este caso. De estos dos casos que están aquí, de las raíces cuadradas, vamos a aplicar prácticamente esta definición que está aquí. Vamos a poner en una versión más simplificada nuestros logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner mismo, ¿no? El logaritmo con índice 2 de 2 elevado a 1 sobre 2. Bueno, en este caso ya lo hacemos de manera más fluida porque ya hemos hablado, bueno, en otros videos sobre estas reglas de aritmética, entonces vamos a ir poco a poco aumentando. Entonces, a esta la dejamos igual, ¿no? Y aquí podremos poner, ¿no? Menos el logaritmo en base 2 de 3 elevado a 1 sobre 2. Listo. Entonces, lo que se ha hablado en cursos posteriores. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Una vez hecho esto, vamos a aplicar la regla número 3. Todo argumento con una elevación a r, cualquier número r, tiene que ser multiplicado por el logaritmo en base al índice a por su mismo argumento. Entonces vamos a poner lo siguiente. Ponemos 1 sobre 2 de logaritmo en base 2 de 2 por este mismo vamos a hacer una simplificación. Podemos ver que este 6 podemos simplificarlo a 2 por 3. Entonces ponemos logaritmo base 2 de 2 por 3 menos, y aquí vemos otro logaritmo y también aplicamos la misma regla número 3, 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3. Listo. Una vez hecho esto, ya hemos cumplido con esto, con esta parte de los logaritmos. Vamos a empezar a operar de manera independiente. Entonces, logaritmo de 2 en base 2. Tienen que recordar en primer lugar que todo número que esté elevado, o sea, una elevación que tiene que darme este número que está aquí, tiene que ser una elevación del índice para que nos dé el número que está acá. Entonces, ¿cuál número elevado a un número, es decir, un número que sea elevado a este? Digamos que el logaritmo se aplica como una especie de ley inversa. Nosotros cuando ponemos un logaritmo
un logaritmo, así un ejemplo, por ejemplo, un logaritmo en base 2 de 4. Yo aplico lo siguiente. Tengo que ver una manera en la que multiplicadas las veces del índice del logaritmo nos dé el número que está aquí. Entonces, en este caso, 4 sería igual a la repetición de este número por una cierta cantidad de veces para que me dé este número que está aquí. Entonces sería, por ejemplo, 2 por 2, porque 2 por 2 es igual a 4. La cantidad de veces en la que este se multiplicó para que me dé este número son dos veces. Aquí hay un número y otro número, es uno y 2. Entonces, podríamos concluir que el logaritmo con índice 2 de 4 es 2, basándonos en esta cantidad. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el logaritmo, digamos, el logaritmo en base 3 de 27. Entonces, tengo que ver la cantidad de veces que este número se multiplica, aquí tiene que estar esa cantidad de veces que este número se multiplica para que me dé 27. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar las veces que sea necesario, 3. Esto sería mentalmente, pero a medida que vayan cogiendo más experiencia, o sea, 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Entonces, aquí tenemos 27. Y la cantidad de números 3 es 1, 2 y 3. Esta cantidad que está aquí, lo ponemos acá. También puede ser otro ejemplo, puede ser el logaritmo con el mismo número, pero ahora hagamos un poco más expansivo, en base 3 de, digamos, si estamos hablando de 80, digamos de 243. Ya, entonces, en este caso, hacemos lo mismo. Entonces, simplemente este número que está aquí, pasamos a multiplicar una cierta cantidad de veces 3 por 3 por 3, a ver, 3 por 3 es 9, por 3 es 27, por 3 es 81 y por 3 es 243. 81 por 3 sería 243. Entonces, una vez hecho esto, contamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, el logaritmo de 3, el logaritmo con índice 3, con un argumento de 243, es igual a la cantidad de veces que están aquí multiplicados los números. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, en este caso es el número 5. Entonces, este 3 elevado a la 5, elevado a este número, me da 243. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dejar lo que sería 1 sobre 2, el logaritmo con índice 2 del argumento 2 es igual a 1 por 1 por. Ahora sí, aplicamos la ley distributiva aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sería no igual a logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de 3 menos 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3. Entonces, continuamos. Una vez hecho esto, 1 sobre 2 queda no igual a 1 sobre 2 por, y aquí logaritmo en base 2 de 2 sería igual a 1, entonces ponemos 1 más. En este caso, logaritmo en base 2 de 3 lo copiamos tal cual como está, también menos 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3. Hecho esto, continuamos. Vamos a aplicar la ley distributiva, que sería 1 sobre 2 por 1 y 1 sobre 2 por el logaritmo de 2 en base 2 de 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ponemos, ¿no? 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2 por 1, es 1 sobre 2, más 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3 menos 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3. ¿Qué es lo que nos damos cuenta de aquí? Es que vemos dos expresiones que son iguales. 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3 menos 1 sobre 2 del logaritmo en base 2 de 3, entonces en base 2 de 3. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente eliminar. Eliminamos estas dos expresiones
y nos queda 1/2. Listo, entonces eso sería todo. Prácticamente eso sería todo el ejercicio. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejar aquí en los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.